Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Jorge Galindo y les voy a presentar un poco sobre el ciclo Otto. En este caso es el tema que estuve trabajando durante el semestre, en el tema de mecánica de fluidos. Bueno, la materia, perdón, de mecánica de fluidos. En este caso, primero una breve introducción a la cual explicaré en qué consta el proceso y dónde se puede aplicar lo visto en el tercer parcial, que en este caso es la pérdida y lo de bombas. Lo de bombas lo dejo descartado porque el ciclo Otto es básicamente motores. Entonces, bombas queda descartadísimo en este caso. Pero sí podemos aplicar las ecuaciones de pérdida en tuberías, aunque sea para el escape, que sean pérdidas irrelevantes, la verdad, un poco. Más que nada porque pues, tampoco tenemos un convertidor catalítico en este caso, no lo vamos a tomar en cuenta, que ahí sí sería importante porque ocupamos que pues reduzca todos esos metales pesados, ¿no? Para que sea un poco más... no salga tan dañino el humo en este caso. Entonces, esta vez vamos a hablar del ciclo Otto. Bueno, el ciclo Otto consta de 4 fases, las cuales son admisión, compresión, expansión barra explosión y el escape. En este caso podemos ver aquí el diagrama, que pues ahí vemos la compresión, la combustión, la expansión y la admisión, que en este caso nos pone un puntito extra que sería el del escape. Pero pues a fin de cuentas es entrada y salida de un fluido. En este caso nosotros a la hora de analizar la pérdida en tuberías vamos a analizar el escape justamente. Los tipos de pérdidas que puede tener el sistema Otto son de fricción mecánica, también pueden ser por intercambio de calor por el ambiente, y puede que el combustible no termine de completar la combustión, entonces pues no se termina de completar ahí la ganancia energética, y también pérdidas por admisión y escape. La suma de todas estas pérdidas hace que solo un 25 a 35% de la energía del combustible se convierta en energía mecánica. Bueno, para este ciclo tenemos diferentes números adimensionales que se pueden aplicar. En este caso tenemos el número de Reynolds, el que relaciona las fuerzas inerciales con las del flujo de los gases dentro de un cilindro, el cual nos dice si es laminar o turbulento. También tenemos el número de Prandtl, bueno, no lo sé pronunciar, pero Prandtl DTL, el cual relaciona la viscosidad con la difusión dinámica y nos permite controlar la temperatura de la cámara de combustión. También tenemos el número de Nusselt, con doble S, el cual mide la eficiencia de la transferencia de calor por convección comparada con la conducción. Entonces nos permite pues, determinar la cantidad de calor transferido entre el gas y las paredes del recipiente o cilindro en este caso. Entonces, entre más eficiente sea, es mejor la combustión y pues, mantiene la temperatura de una forma más uniforme. También tenemos el número de Mach, el cual pues, relaciona la velocidad del flujo con la velocidad del sonido del medio. En este sistema pues será bajo o subsónico por la velocidad del pistón, la cual pues no se está ni cerca pues de la velocidad del sonido. También tenemos el número de Fraude, no sé cómo se pronuncia tampoco, una disculpa, el cual relaciona las fuerzas inerciales y gravitacionales y tiene participación mínima en este sistema, pero al ser un motor que pues, puede operar a diferentes alturas o condiciones de gravedad, pues puede influenciar en el comportamiento del mismo aunque sea mínimo. También tenemos el número de Damkohler, que tampoco lo sé pronunciar, una disculpa, el cual compara el tiempo de reacción química con el tiempo de flujo y nos indica la eficiencia de la combustión y nos asegura que la explosión ocurra en el momento exacto para maximizar la precisión. Y pues cuando es bajo este número, la combustión suele ser incompleta. Bueno, a partir de aquí ahora sí ya empieza lo serio, porque pues digo, me tomé un poco en broma el hacer el resumen, porque pues digo, son cosas que ya vimos a lo largo del semestre en el documento que hice. De hecho, como tal hice un resumen lo más corto que pude. Ahora sí empieza lo serio, entonces pues, pongámonos serios. Al hablar de las pérdidas de carga en tuberías o de flujo, ocupamos la ecuación de Darcy-Weisbach, la cual es muy importante a mi parecer, más que nada porque te facilita todo el trabajo. Algo importante que cabe recalcar al hablar de Darcy-Weisbach es que es muy importante recordar cuál es el valor de n que nos está pidiendo, porque cambia dependiendo qué ecuaciones uses. Entonces, en este caso, para Darcy-Weisbach, la n es igual a 2, lo cual es algo que tenemos que tener muy en cuenta, más que nada para calcular los flujos en caso de que tengamos tuberías en paralelo en el sistema, que esto se puede presentar en el motor si tuviera más de un pistón. En este caso, si llegáramos a tener 4 pistones, tendríamos 4 tuberías en paralelo, las cuales luego se juntan justamente en una tubería que sería ya el escape. También tenemos las ecuaciones generales, que aquí entraría Bernoulli generalizada, y el diagrama de Moody. También tendremos el dependiente hidráulica o pérdidas unitarias, que en este caso no creo que sea muy importante, ya que dudo que tengamos pendiente en un motor. Entonces, esa la vamos a dejar un poquito de lado. Bueno, aquí tenemos la ecuación de Bernoulli generalizada, la cual nos va a ayudar a ubicar en qué parte del todo el tubo se van a presentar esas pérdidas. En este caso se dejó señalado con una flecha de color azul la sumatoria de las pérdidas, que es justamente el valor que es sumatorio, HF, que está señalado con la flechita azul.
Pero en este caso, en esta imagen, podemos ver evidenciada la pérdida por carga. En este caso, justamente en los 2 manómetros, que como podemos ver, a pesar de que es una misma línea, tenemos diferente presión. En este caso, depende del diámetro, la longitud, el flujo y el factor de fricción. De eso depende las pérdidas por carga. En este caso también tenemos codos, pero si no lo tuviéramos en un tubo general así, son tubo recto, supongamos que es una línea recta, no tenemos codos como en esta imagen, justamente nomás aplican esos factores. Bueno, en esta imagen podemos ver dónde se aplica el flujo, en este caso la longitud, el diámetro y también el factor de fricción, que en este caso el factor de fricción es justamente la F que vemos al inicio de la ecuación. Lo tenemos que se multiplica por la longitud entre el diámetro y luego está puesto por velocidad al cuadrado sobre 2G, o sea, 2 veces la gravedad. En este caso, ¿por qué está puesta la velocidad? Porque recordemos que al buscar una tubería nos dan el DN, que es el diámetro nominal, y también nos dan el SHC. Digo, SCH, perdón, disculpa. El cual nos indica pues, el tipo de tubería que tenemos, cuál es su diámetro externo, su diámetro interno, su rugosidad. Entonces, de esa, esa información la vamos a meter en las tablas que tengamos. Y en esas tablas nos va a dar tanto el factor de fricción, que también puede ser el de rugosidad en este caso. Los dos nos sirven. De hecho, uno te ayuda a sacar el otro como tal. Nos va a dar también el diámetro interno. Y si no nos lo da, nos va a dar el externo, pero nos va a dar el espesor, lo cual es muy importante. Ya teniendo el espesor, podemos restárselo al diámetro externo. Y del diámetro externo podemos sacar el área. Ya tenemos el área transversal del tubo. Bueno, más bien el área transversal del tubo. La cual nos va a permitir sacar, en este caso, la velocidad. Ya que recordemos que una velocidad está en metros sobre segundo. Y en este caso, el caudal está en metros cúbicos sobre segundo. Bueno, a continuación podemos ver las diferentes fórmulas que se pueden utilizar para calcular el factor de fricción, en este caso para un régimen laminar, en el cual solo utilizamos número de Reynolds, como para un turbulento liso, en el cual ya utilizamos otros factores. Y también el turbulento rugoso, que como mencionaba anteriormente, el factor de rugosidad del tubo llega a ser importante, como podemos ver, en este caso lo hemos representado por la E. Y bueno, hay otros factores que intervienen en todas estas ecuaciones, los cuales pues, ahorita no voy a mencionar, se mencionarán más adelante. Como tal hay diferentes ecuaciones, que podemos utilizar, pero en este caso si queremos usar Excel, la que a mí se me hizo más fácil es justamente la de Swami James, que es la que estamos viendo aquí, la cual es muy sencilla de meter en el Excel, es nomás ponerle igual, ir poniéndola tal cual como la estás viendo, entonces se me hace que es de las más sencillas, es la más sencilla que yo encontré y pues que yo he usado al menos hasta el momento para resolver ejercicios de flujo. En este caso esta depende de la rugosidad, del diámetro y del número de Reynolds. En este caso vemos los factores de rugosidad que tiene cada tipo de tubería. Tenemos tanto el acero laminado, acero asfaltado, galvanizado, fibrocemento, cobre, PVC, latón. En esta tabla podemos ver los representados. Por lo general solo usamos uno, al menos en el semestre. Nos quedamos con un tipo de tubería, la cual ahorita sinceramente no recuerdo cuál era. Pero si no me recuerdo si no era el 125 era el punto 25, si no mal recuerdo. Digo, hay una disculpa. Pero justamente nos quedamos con una tubería, si no me recuerdo, en todo el semestre. En este caso, ahorita vamos a ver más adelante qué tipo de tubería se suele utilizar para un escape, para ver cuál es la K que se utilizaría. Ok, ahora hablaremos del diagrama de Moody, en este caso, que como podemos ver a la derecha se usa la rugosidad relativa de la tubería. Y en la parte de abajo podemos ver que depende del número de Reynolds, el cual depende de la densidad, la velocidad, el diámetro y si no me recuerda la viscosidad. En este caso la rugosidad relativa se obtiene usando la rugosidad que nos da la tabla de la tubería en cuestión, que es justamente la E cursiva dividida entre el diámetro. De esa manera sacamos la rugosidad relativa. Si tenemos un número de Reynolds es mucho más sencillo hacer todo el procedimiento. En caso de que no, podemos asumir uno y de ahí ir iterando en todo caso. O si ya sabemos qué tipo de flujo es mucho más sencillo también. Pero entonces una de las opciones es o iterar o asumir uno y ir variando poco a poco como tal. Bueno, en este caso vamos a resolverlo como si fuera un problema, las pérdidas que tendría el motor. En este caso vamos a suponer ciertas cosas. En este caso que tenemos un hierro dúctil, entonces nuestra pérdida, que en esta tabla viene como K, pero lo vamos a usar como la E, es igual a 0.046 milímetros. Vamos a asumir que es una tubería DN25 SCH 40. Y pues bueno, en este caso asumimos que es de este material porque no encontré los valores para... ¿Cómo lo podría decir? Para los materiales más comunes de los escapes, como lo es el aluminio y otros como la fibra del carbono, ¿no?
Pero bueno, entonces vamos a suponer que tiene una longitud de 1 metro y que tenemos un flujo de 0.001 metros cúbicos sobre segundo, que sería el equivalente a 1000 cc's, si no mal recuerdo, o sea, centímetros cúbicos. Y bueno, continuamos. En este caso los datos que tenemos los sacamos de tablas varios. El diámetro interior lo sacamos de una tabla. En este caso tendríamos 26.64 milímetros. Nuestra E ya la mencionamos, 0.046. Nuestra longitud es de 1 metro. Nuestro flujo de 0.001 metros cúbicos sobre segundo. Y bueno, en este caso, la mayoría de los escapes, su temperatura de salida es de 800 grados Celsius. Entonces vamos a asumir que esa es la temperatura, ya que, bueno, yo busqué en internet una búsqueda rápida en Google. No tengo fuente específica, tal cual lo busqué en Google y me salió aproximadamente 800 Celsius. En este caso la área, pues con el diámetro interior la sacamos la mitad, luego pasamos a metros y pues pi por radio al cuadrado y listo, ya tenemos el área. En este caso la velocidad, aquí estipulamos el cómo se saca, que es con el flujo entre el área. De hecho esto lo debería poner en mayúscula, una disculpa. Bueno, el flujo entre en área ya nos da en metros sobre segundo. Y de la temperatura vamos a sacar la viscosidad dinámica. En este caso vamos a asumir que es aire. Sé que los humos y gases que salen de un escape no son aire, pero por cuestiones prácticas y de simplicidad vamos a dejarlo en aire. En este caso nos dio que era 0.4 por 362 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Y pues continuamos. De aquí vamos a sacar el número de Reynolds. Para esto ocupamos la viscosidad dinámica, que es la U que tenemos aquí. Tenemos la densidad, que en este caso va a ser de 0.3289. Esto lo sacamos de una tabla de termodinámica a una atmósfera. Lo sacamos a una atmósfera de presión y 800 grados Celsius. Y nos dio 0.3289 kilogramos sobre metro cúbico. Luego ponemos la velocidad, que en este caso la puse con todos los decimales para no perder tanto. Y pues, el diámetro lo puse en metros. Y la viscosidad dinámica, en este caso nos dio 0.36037 por 10 a la 5. Viscosidad dinámica no, perdón, el número de Reynolds ya no lo dio, que es 0.36035 por 10 a la 5. Que de aquí si nos vamos a tablas, o bueno, no tablas, al diagrama de Moody, podemos ver que es turbulento. Pero bueno, de aquí vamos a usar el Swami-Jain para sacar el factor de fricción. En este caso lo metí en un Excel. Nada más fue ir sustituyendo. En este caso fue la... Ay, Dios santísimo, perdóname. Una disculpa que ando medio enfermito. Bueno, metimos el diámetro, metimos el número de Reynolds que acabamos de sacar y también metimos la rugosidad en este caso. Perdón, creo que podemos ver que aquí está la cursiva sobre el diámetro que nos va a dar la rugosidad relativa como tal esta operación, en este caso por el 3.7, que esto pues, ya es cosas de Swami-Jain como tal. De ahí sacamos el 2.29197645. De ahí vamos a usar Darcy-Weisbach para sacar las pérdidas, que en este caso pues ya nada más fuimos sustituyendo. Metimos la de fricción, metimos cuánto es la longitud, que en nuestro caso escogimos 1 metro. Nuestro diámetro también lo dejamos en metros para que se quiten los metros ahí. Y bueno, pues la velocidad al cuadrado y 2 veces la gravedad, ¿no? En este caso, estos son metros de columna. En este caso nos dio 14.11, que es justamente, o sea, está como si fuera de columna de agua porque desconozco las ecuaciones para sacarlo del aire. Todo lo hice como si fuera de agua, pero serían 14.11 metros lo que tendríamos ahí de pérdida. Ok, entonces usamos valores del aire, pero usamos las operaciones que usaríamos para el agua en este caso con Darcy-Weisbach. Por eso se nos da como si lo hubiéramos sacado en metros de columna de agua. Entonces ahí ocupo un poco de retroalimentación para saber qué procedería, o si sí se dejaría en metros de columna, o en qué valor lo tendría que sacar. Entonces ahí, si me pudiera comentar en la retroalimentación, estaría perfecto. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de mi presentación, en este caso de proyecto de tercer parcial. Ahorita nomás me faltaría poner mis fuentes en el documento en todo caso, y también subir el video. Bueno, aparte de editarlo y todo lo demás, pues ahora sí que renderizarlo, subirlo y hacer todo el desmadre, por decirlo de cierta manera. Una disculpa por la palabra, pero bueno, en este proyecto tuve muchas complicaciones. Primero porque, sigo enfermo, para empezar. Llevo 2 días postrado en cama. De hecho, esta semana ahora sí que no supe nada de la escuela un poco. Más que hice tareas a lo mucho, me paré 2-3 veces y fue nomás hacer tareas y a un examen que tuve el día de hoy jueves. También tuve la mala suerte de que mi compu me dio pantallazo azul mientras elaboraba por primera vez este video. De hecho, había quedado más largo, quedó mucho más cortito ahorita. Y de plano, pues me dio pantallazo azul. Parece que es un problema del disco duro. Ya me estuve peleando con ello un rato. Mientras me peleaba conseguí otra computadora, que es la que me prestaron para editar en este caso. Entonces,
Digo, ya mañana la regreso. Ahorita ya se me pasó la hora de entrega, obviamente por cuestiones técnicas en lo que iba por una y otra, pues ya no dio. Ya di la explicación en Teams en todo caso. Entonces, ahorita voy a ver si se lo voy a poder enviar ¿cómo es? Por Moodle o por Teams en su efecto. Y pues veremos qué pasa. Pero bueno, digo, tuve 2 días de fiebre y no poderme mover. Entonces, pues nada. Y digo, me agarró muy en curva lo de mi máquina. Entonces tuve que volver a hacer prácticamente todo porque pues acá no tenía ni los archivos ni nada. Entonces, pues ni qué hacerle, ¿no? Bueno, en este caso dije, pues a ver si aún así voy a tener que hacer el resumen, ¿no? De la primera parte. Dije, vamos a disfrutarlo de perdidos, que quede algo para alivianar un poco las aguas, para que yo me relaje también. Por eso quedó un poco medio cómica la primera parte. Una disculpa si lo ofendí o algo. No era el objetivo. En este caso, ya después, como digo, nos ponemos serios y nos pusimos serios ya directamente al ejercicio y a lo que importa, ¿no? O sea, dejando de lado todo lo anterior. Pero bueno, muchas gracias por su atención. Espero disfrute el proyecto. Y pues yo creo que lo veré mañana. Digo, ahorita ya estoy un poco mejor. Y pues ya veremos qué pasa. Gracias.